Tema 2. El municipio, el término municipal, la población, las competencias de los municipios, consideración especial del vecino, información y participación ciudadana. El municipio, concepto y elementos. Concepto. Entre los entes locales destaca el municipio por su importancia histórica. Entrena Cuesta lo ha definido como el ente público menor territorial primario, basándose en su personalidad jurídica y titularidad de potestades, en su subordinación al Estado, en que reúne a cuantas personas se sientan en su territorio y en el hecho de que es el primero de los entes públicos territoriales en que se organizan los ciudadanos para la persecución de sus intereses comunes. Por su parte, Martínez Marín lo define como toda comunidad o comunidades humanas asentadas sobre un territorio delimitado y organizado bajo un ayuntamiento o concejo abierto para la gestión de sus propios intereses. Por lo que respecta a nuestra vigente Constitución de 27 de diciembre de 1978, CE en adelante, se refiere al mismo en su artículo 137, al establecer con carácter general que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Más concretamente, en el artículo 140 dispone que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. Finalmente, el artículo 1 primero de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local, LR en lo sucesivo, lo define como entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de la participación ciudadana en los asuntos públicos que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la respectiva colectividad. Por su parte, el artículo 11 primero de este texto legal le confiere personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, es decir, con arreglo al artículo 5, así como el artículo primero del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, TR 86 en adelante, para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras, servicios públicos, obligarse a interponer los recursos establecidos y ejercer las acciones previstas en las leyes. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. ROFREL, Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROFREL en adelante. Por su parte, el artículo 4 de este reglamento le reconoce las potestades y prerrogativas propias de toda administración pública. A. Reglamentaria y de autoorganización. B. Tributaria y financiera. C. De programación y planificación. D. Expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. E. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. De ejecución forzosa y sancionadora, de revisión de oficios de actos y acuerdos. La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes, las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la hacienda pública para los créditos de las mismas sin perjuicio de las que correspondan a las haciendas del Estado y de las comunidades autónomas. El artículo 3 tercero ROFREL lo reconoce también la exención de tributos del Estado y de las comunidades autónomas en los términos de las leyes. Finalmente, y por lo que respecta a la denominación de los municipios, el artículo 14 LRL era la ley reguladora
de las bases del régimen local. Dispone que los cambios de denominación de los municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente ley, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. La denominación de los municipios podrá ser a todos los efectos en castellano o en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva comunidad o en ambas. Elementos. Conforme al artículo 11.2 de la Ley de Régimen Local, son el territorio o término municipal, la población y la organización. El municipio, concepto y elementos. El concepto, lo acabamos de decir, que el concepto, según esto, es el ente público menor territorial primario en que reúne a cuantas personas se sienten en su territorio o toda comunidad o comunidades humanas asentadas sobre un territorio delimitado y organizado bajo un ayuntamiento o concejo abierto para la gestión de sus propios intereses. El concejo abierto creo que es cuando no hay alcalde, sino que se vota a todos. Eso es, que se vota entre todos. Todo. Por lo que respecta a ver, en nuestra vigente Constitución, el artículo 137 establece el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas en que constituidas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El artículo 140 dispone que los municipios gozarán de personalidad jurídica plena, su gobierno de administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos integrados por los alcaldes y concejales. Sería eso el concepto. Elementos del municipio. Conforme al artículo 11.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, los elementos del municipio son el territorio o término municipal, la población y la organización. Los elementos del municipio son el territorio, la población y la organización. El territorio o término municipal, la población y la organización. ¿Sabías que en España existen 8.116 municipios repartidos por las 50 provincias Ceuta y Melilla, cuyos datos oficiales de la población son recogidos por el Instituto Nacional de Estadística? Bueno, pues el término municipal. Concepto. Según el artículo 12, primero Ley de Régimen Local y el artículo 1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto, el término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias. Y está formado por territorios continuos, aunque se pueden mantener las situaciones de discontinuidad reconocidas en la actualidad, siendo por lo demás competencia del ayuntamiento su división en distritos y barrios y las valoraciones de los mismos. El número 2, es decir, concepto del término municipal, territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias, formado por territorios continuos, aunque se pueden mantener situaciones de discontinuidad reconocidas, siendo por lo demás competencia del ayuntamiento su división en distritos, barrios o variaciones de lo mismo. El número 2 de este artículo 12 dispone, por otra parte, que cada municipio pertenece a una sola provincia. Por otro lado, la jurisdicción sobre el territorio no supone una propiedad de tierras, sino un elemento esencial de la constitución de un municipio, que permite permanecer a sus habitantes y proporcionarles riqueza, que son otros elementos indispensables para la existencia de un municipio. Recuerda que el término municipal es el territorio en que un ayuntamiento ejerce sus competencias. La alteración del término municipal. Conforme al artículo 13 LRL, creación o supresión de municipios, así como alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las comunidades autónomas sobre el régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer en ningún caso modificación de los límites provinciales.
Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado, de órgano consultivo superior de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, si existiera, así como informe de la administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados de al menos 4.000 habitantes, y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no supongan disminución de la calidad de los servicios que venían siendo prestados. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. Los municipios, con independencia de su población colindantes dentro de la misma provincia, podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos 10 años desde la adopción de un convenio de fusión. Al municipio resultante de esta fusión le será de aplicación lo siguiente. A. El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 5 de marzo, que se incrementará en un 0,10. B. El esfuerzo fiscal y el inversor de la capacidad tributaria que le corresponde en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión del acuerdo con el artículo. Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De la aplicación de las reglas contenidas en las leyes anteriores no podrá derivarse que para cada ejercicio un importe total superior al que resulte de lo dispuesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se sumarán los importes de las compensaciones que por separado corresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del impuesto sobre actividades económicas de la disposición adicional 10ª de la Ley 51 de 2002. Actualizadas en el mismo términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional regulada. Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en el artículo 26 que le correspondan por razón de su aumento poblacional. Durante al menos los 5 primeros años desde la adopción del convenio de fusión tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales. La fusión conllevará la integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias y de personal de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados. El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Si se acordara el convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis. El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios sin perjuicio de lo previsto en la letra E.
Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit, se podrán integrar por acuerdo de los municipios fusionados las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo sin personalidad jurídica y contabilidad separada adscrito al nuevo municipio, que se designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante los 5 años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustar la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción del convenio de fusión. Las diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la comunidad autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. Las diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la comunidad autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple en cada uno de los plenos de los municipios fusionados. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple en cada uno de los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, sea por mayoría simple de los miembros de la corporación. En particular, la materia de alteración de términos municipales la regulan los artículos 3 y siguientes del texto refundido 86 y 16, señalándose que la alteración podrá producirse: a. por incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes; b. por fusión de dos o más municipios y limítrofes; c. por segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir uno independiente; d. por segregación de parte del territorio de un municipio para agregarla a otro limítrofe. En ningún caso la alteración de términos municipales podrá suponer modificación de los límites provinciales. La resolución definitiva del procedimiento se hará por decreto del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, del que se dará traslado a la Administración del Estado, al igual que ocurre con la alteración del nombre y capitalidad de los municipios. Y ahora vamos a comprobar lo que hemos aprendido. Contestamos. La resolución definitiva del procedimiento de alteración del término municipal se hará: a. por Real Decreto del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, del que se dará traslado a la Administración del Estado; b. por decreto del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, del que se dará traslado a la Administración del Estado; c. por ley de la comunidad autónoma correspondiente. A ver, diferencia entre Real Decreto y decreto. La diferencia entre Real Decreto y decreto. Creo que el Real Decreto es algo del Estado, mientras que el decreto puede ser de las comunidades autónomas. Entonces, por Real Decreto del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma no puede ser, porque el Gobierno de la comunidad autónoma no puede hacer Real Decreto. Entonces yo pienso que la solución correcta es la B. Por decreto del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, del que se dará traslado a la Administración del Estado. A ver, la resolución definitiva del procedimiento se hará por decreto del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, del que se dará traslado a la Administración del Estado. ¿Vale? Esa es la respuesta correcta. Igual que ocurre con la redacción del nombre y capitalidad de los municipios. Bueno, todavía faltan unas hojas para acabar este tema. Deslinde de términos municipales. Las cuestiones que se susciten entre municipios sobre deslinde de sus términos municipales serán resueltas por la correspondiente comunidad autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquellas que existieran en su defecto del Consejo de Estado.
Las cuestiones que se susciten en nuestro municipio sobre su deslinde serán resueltas por la correspondiente comunidad autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma o, en su defecto, del Consejo de Estado. En el supuesto de que se trate de municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, se resolverá por la Administración General del Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia de los municipios afectados y las respectivas comunidades autónomas. Estos efectos deben estarse a lo dispuesto por el Real Decreto de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de deslinde de términos municipales pertenecientes a distintas comunidades autónomas. La población consideración especial del vecino y del empadronamiento. La población es el elemento personal del municipio, estando constituida por el conjunto de personas inscritas en el padrón municipal, considerándose a las mismas como vecinos. Habiendo, por lo tanto, desaparecido con la reforma de la Ley 4, ya citada, la distinción entre residentes, ausentes y transeúntes, vecinos y domiciliados. A estos efectos, la condición del vecino se adquiere en el mismo momento de suscripción en el padrón. Consideración especial del vecino. Los artículos 18 de la Ley de Régimen de L 56 RPDT y 126 ROFREL centran en el vecino el régimen de derechos y deberes de la población en atención a esta cualidad. A tal efecto se establece que son derechos y deberes de los vecinos. 1. Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral constituida por la Ley Orgánica del Régimen Electoral LOREG. 2. Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y en caso cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. 3. Utilizar de acuerdo con su naturaleza los servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables. 4. Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales. 5. Ser informado previa petición razonada y dirigir solicitudes a la Administración municipal con relación a todos los expedientes y documentación municipal de acuerdo con lo previsto en el artículo 105. 6. Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. Al establecer que, de conformidad con la legislación del Estado y de la comunidad autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, el alcalde, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local. Repetimos. Vecino. Régimen de derechos y deberes. 1. Ser elector y elegible. 2. Participación en la gestión municipal y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. 3. Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables. 4. Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas en la realización de las competencias municipales. 5. Ser informado previa petición razonada y dirige solicitudes a la Administración municipal con relación a todos los expedientes y documentación municipal. Pedir la consulta. 6. Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley, al establecer que, de conformidad con la legislación del Estado y de la comunidad autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutaria atribuida para ello, el alcalde, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda local. 6. Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. Cuando esta podrá someter a consulta popular el alcalde, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y carácter local que sean de especial relevancia
para los intereses de los vecinos, con excepción a los relativos a la agencia local. Elegir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público en el supuesto de constituir una competencia municipal propia del carácter obligatorio. Los vecinos pueden exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento de un correspondiente servicio público. Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis. Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes, en particular especialmente los derechos reconocidos en la ley PACAP, que ahora mismo no sé cuál es, ley del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas. Bueno, pues vale. En esta ley hay unos deberes y derechos reconocidos. En cuanto a los extranjeros, a tenor del número 2 del artículo 18 en la ley de régimen local y su inscripción en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España, sobre lo que habrá que estar a la Ley Orgánica de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Entonces, pregunta, ¿la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal constituye prueba de su residencia legal en España? No. No constituirá prueba de su residencia legal en España. Derechos y deberes de los vecinos de un municipio. Repasamos. Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en leyes. Utilizar los servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables. Contribuir mediante prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales. Ser informado previa petición razonada y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación con todos los expedientes y documentación municipal de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la CE. Pedir la consulta popular en los términos establecidos en la ley. Exigir la prestación del correspondiente servicio público en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. Ejercer la iniciativa popular. Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 3. El empadronamiento. Concepto del padrón. Es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Bueno, la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituye prueba de su residencia legal en España. Pero aquí dice que el padrón es un registro y sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. Acabamos de decir que la inscripción en el padrón municipal para los extranjeros no constituye prueba de su residencia legal en España. Pero eso lo dice. Pero ahora nos dicen que sus datos, que si tú te escribes en el padrón, sus datos constituyen prueba de su residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Bueno, pues es lo que estoy leyendo. No sé si se refiere que no es para los extranjeros, pero sí para los españoles. A ver, la inscripción en el padrón municipal suele surtir efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que lo a motivo y en todo caso debe ser objeto de renovación periódica cada 2 años cuando se trata de inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes entre un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente. Bueno, pues para los extranjeros, espero que no quede esta pregunta porque
Acabamos de decir que inscribirse en el padrón para los extranjeros no constituye prueba. Ahora dice que sí constituye prueba, pero debe ser renovado cada 2 años. Entonces, espero que esta pregunta no caiga. Desde luego, para los españoles sí que constituye prueba. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente a todos los efectos administrativos. El transcurso del plazo señalado, es decir, 2 años, será causa para acordar la caducidad de la inscripción, que deba ser objeto de renovación periódica siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado. La inscripción en el padrón municipal contendrá como obligatorio solo los siguientes datos: nombre y apellido, sexo, domicilio habitual con especificación de la referencia catastral en el territorio fiscal común al código equivalente a los territorios forales, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. Bien, esto es una cosa que, referencia catastral, hay unos territorios forales que tienen un código y que no es una referencia catastral. Y es verdad que si vas al catastro de España, resulta que los territorios forales no aparecen en el catastro. Bueno. También la nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, número de documento nacional de identidad, tratándose de extranjeros, número de identidad de extranjero que conste certificado de expedición en el Registro Central de Extranjeros expedido por las autoridades españolas, o en su defecto número del documento acreditativo de la identidad o el pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de Estados en los que en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados. El número de identidad de extranjero que conste en documento en vigor expedido por las autoridades españolas, en su defecto por no ser titulares de estos, el número de pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el párrafo anterior, salvo que por virtud de tratado o acuerdo internacional disfruten del régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio. También certificado título escolar o académico que posea. ¿Cuántos otros datos pueden ser necesarios para la elaboración del censo electoral? La inscripción en el padrón municipal contiene como obligatorio nombre, apellido, sexo, domicilio habitual, con referencia a referencia catastral o código equivalente, nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento, número de DNI o tratándose de extranjeros, el número que tengan. Certificado, título escolar, otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del censo electoral, siempre que se garantizque el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española. Supongo que se refiere al derecho de intimidad y al honor. Quiero decir que supongo que en este padrón municipal no se puede solicitar datos sobre antecedentes penales o judiciales, me imagino. Asimismo, de conformidad con la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la inscripción en el padrón municipal puede recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de las personas que puedan representar a cada vecino ante la administración municipal a efectos padronales, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico. Con carácter voluntario se podrán recoger los siguientes datos: designación de las personas que puedan representar a cada vecino ante la administración municipal a efectos padronales, número de teléfono móvil o fijo, correo electrónico. Por lo demás, también pueden servir para elaborar estadísticas oficiales
En todo caso, el padrón municipal está sujeto al ejercicio por parte de los vecinos de los derechos de acceso y de rectificación y supresión de datos. Por otra parte, para la exclusiva finalidad de ejercicio de competencias establecidas en derechos y libertades extranjeros y su integración soberana sobre el control y permanencia de extranjeros en España, la Dirección General de la Policía cederá los datos padronales de los extranjeros existentes a los padrones municipales. Con el fin de asegurar el estricto cumplimiento de protección de datos, los accesos se realizan con las máximas medidas de seguridad. Con el fin de mantener actualizados los datos de inscripción padronal de extranjeros, la Dirección General de Policía comunicará al menos mensualmente al Instituto Nacional de Estadística para el ejercicio de sus competencias los datos extranjeros anotados en el Registro Central de Extranjeros. Finalmente, se habilita a los ministros de Economía y Hacienda, que actualmente dividido en dos ministerios, Economía y Comercio y Empresa y Ministerio de Hacienda, y del Interior, para dictar las disposiciones que regulan las comunicaciones de los datos de los extranjeros anotados en el Registro Central de Extranjeros. Podemos destacar la regulación técnica contenida en Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Autonómica Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal y modificada. Vale. A ver, actividad. Señala cuál de los siguientes no es un dato que ha de figurar obligatorio en el padrón municipal. Sexo, lugar y fecha de nacimiento, número de teléfono. El número de teléfono no es obligatorio. Régimen de empadronamiento. Bueno, esto está empezando a ser bastante pesado. Voy a acabar con esto del padrón. Régimen de empadronamiento. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que reside habitualmente. Quien viva en varios municipios debe inscribirse únicamente en el que habite más tiempo durante el año. Los menores de edad no emancipados y los mayores incapacitados tienen la misma vecindad que los padres que tengan su guardia custodia o en su defecto sus representantes legales, salvo autorización por escrito de estos para residir en otro municipio. En todo caso, respecto a los mayores incapacitados, estará después de la legislación civil. Finalmente, la inscripción en el padrón municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el mismo solo se podrá llevar a cabo después de haber puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales competentes en el ámbito geográfico donde esa persona resida. Formación, mantenimiento y rectificación del padrón. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado competentes por razón de la materia remitirán periódicamente a cada ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos con carácter obligatorio. Deben figurar en el padrón municipal en la forma que... Formación, mantenimiento y rectificación del padrón. Corresponde al ayuntamiento de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Los distintos organismos de la Administración General del Estado remitirán periódicamente a cada ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el padrón municipal, de la forma que se establezca reglamentariamente. La gestión del padrón municipal se llevará por los ayuntamientos por medios informáticos. Las diputaciones provinciales o entidades equivalentes, cabildos y consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los padrones de los municipios que por su insuficiente capacidad económica y de gestión no puedan mantener los datos de forma automatizada. Los ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones, de modo que los datos contenidos en estos concuerden con la realidad. Si un ayuntamiento no lleva a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente, concretando la inactividad. Si fuera rechazada sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria prevista. Es decir, si un ayuntamiento no realiza sus funciones, el Instituto Nacional de Estadística lo puede hacer. Los ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos padrones en la forma que reglamentariamente se determine. El INE, en aras de subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas. Comunicará a los ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para los datos patronales.
Corresponderá a la persona que ejerce la presidencia del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias en materia de empadronamiento surjan en los ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades equivalentes. El INE podrá ceder los datos de su base padronal a otras administraciones públicas. Vale. Adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y los entes locales en materia padronal, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. El Consejo será presidido por el presidente del INE y estará formado por representantes de la Administración General y de los entes locales. El Consejo funcionará en pleno y en comisión, existiendo en cada provincia una sección provincial, bajo la presidencia del delegado y del INE. El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones: elevar la decisión de la persona que ejerza la presidencia del INE, propuesta vinculante de resolución de discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre ayuntamientos, diputaciones, provincias e entidades equivalentes. Informar con carácter vinculante las propuestas que eleve al Gobierno el presidente del INE. Proponer la aprobación de instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales. Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria. La Administración General del Estado, en colaboración con los ayuntamientos y administraciones de las comunidades autónomas, confeccionará un padrón de los españoles residentes en el extranjero que será de aplicación las normas de esta ley que regulan el padrón municipal. Las personas inscritas en este padrón se consideran vecinas del municipio español que figura en los datos de inscripción únicamente a efectos del ejercicio de derecho de sufragio, no constituyendo en ningún caso población del municipio. La Administración General del Estado, en colaboración con los ayuntamientos y asociaciones de comunidades autónomas, confeccionará un padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de aplicación las normas de esta ley que regulan el padrón municipal. Las personas inscritas en este padrón, que son españoles que registran a extranjeros, se consideran vecinos del municipio español que figuran en los datos de inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio. Asimismo deberán tenerse en cuenta instrucciones técnicas del Ayuntamiento sobre la revisión anual del Padrón Municipal y el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población. Según resolución y en virtud de lo previsto en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades locales, los ayuntamientos remitirán al INE, por medio de un sistema de intercambio de datos en tiempo real, las variaciones que se hayan producido en los datos de sus padrones municipales para que este organismo pueda ejercer las tareas de coordinación encomendadas en el artículo tal, sin perjuicio de la información que debe remitir a la Oficina del Censo Electoral. Esta remisión se hará por medio de test telemáticos a través de aplicación de Internet y de padrón, con certificados electrónicos de firma digital y con un calendario anual de envío. Junto con la información anterior deberán comunicarse la confirmación de comunicación. Con el envío de las variaciones mensuales se dará por cumplido el trámite previsto del Reglamento de Población de comunicar al INE entre los 10 primeros días del mes siguiente las altas de los españoles residentes en el extranjero que hayan trasladado su residencia al territorio español. El INE podrá solicitar al ayuntamiento la documentación y aclaratorios que estimen convenientes. Cuando no haya habido movimiento, se remitirá un fichero por parte de negativo. También recoge una resolución que se remitirá mensualmente a cada ayuntamiento en los mismos formatos de registro con una cola de errores añadidas. La siguiente información: errores detectados en la información remitida por los ayuntamientos, en los ficheros de intercambio, discrepancias encontradas como resultado de la confrontación de los distintos padrones, altas efectuadas en los padrones municipales y en el padrón de españoles residentes en el extranjero para que sus respectivos ayuntamientos repercutan las bajas correspondientes a los padrones, modificaciones en los datos de inscripción, preavisos de caducidad, comunicaciones. Consejo de Empadronamiento.
Bueno. Bueno, Consejo de Empadronamiento. El Consejo de Empadronamiento adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresas es un órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado y entidades locales en materia padronal. El Consejo de Empadronamiento tiene un carácter nacional y dispone de secciones provinciales para conseguir una mayor agilidad en su funcionamiento. El Consejo será presidido por el presidente del INE, dos representantes del INE, un representante de la Oficina de Censo Electoral, un representante del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, un representante de la Secretaría General de Administración Digital, 7 representantes de las entidades locales. El Consejo funcionará en pleno y comisión permanente, existiendo en cada provincia una sección provincial bajo la presidencia del delegado del INE, formada por 2 representantes de la Administración General del Estado. El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones. A. Elevar la decisión del presidente del INE, propuesta vinculante a resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares o entre estos entes y el INE. Informar con carácter vinculante las propuestas que eleve el gobierno del presidente del INE sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles. Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales, en especial sobre intercambios de información entre administraciones públicas, precisión de datos padronales, informar con carácter preceptivo de la acción sustitutoria a realizar por el INE, informar con carácter vinculante sobre altas y bajas de oficio, informar asimismo cuántas otras cuentas relacionadas con el empadronamiento pueden proponer. Cualquier otra función que en materia padronal se le atribuya por disposición legal o reglamentaria. Recuerda que la población es el elemento personal del municipio, estando constituida por el conjunto de personas inscritas en el padrón municipal, considerándose las mismas como vecinos. La población es el elemento personal del municipio, estando constituida. Padrón de españoles residentes en el extranjero. El Padrón de españoles residentes en el extranjero, cuya formación se realizará por la Administración General del Estado en colaboración con los ayuntamientos y comunidades autónomas, es el registro administrativo donde constan las personas que, gozando de nacionalidad española, viven habitualmente fuera de España. Sea o no esta su única nacionalidad, los españoles inscritos en este padrón se consideran vecinos del municipio español que figura con los datos de inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo en su caso población del municipio. Por lo demás, habrá que tener en cuenta, finalmente ha de hacerse mención por el que se regulan los consejos de residentes españoles extranjeros. Recuerda que toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que reside habitualmente. Actividad. Los españoles inscritos en este padrón de españoles residentes extranjeros se consideran vecinos del municipio español que figura en los datos de inscripción. No. A los efectos del ejercicio de todos sus derechos como vecino del municipio, no. Se considera vecino pero sin derecho alguno. No. Únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio. Eso es. Y ahora todavía queda una parte de competencias municipales. Bueno, voy a ver. Cambiamos un poco competencias municipales. Se entiende por competencias municipales el ámbito sectorial en el que el municipio puede actuar con arreglo a derechos. En definitiva, el conjunto de facultades atribuidas al municipio para que éste pueda cumplir con los fines que le son propios. Clases. Las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por delegación. Las competencias propias del municipio, las provincias, las islas y demás entidades locales solo podrán ser determinadas por ley si ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas. El Estado y las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las entidades locales el ejercicio de sus competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o el acuerdo de su delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas. Las entidades locales no podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública. Serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por razón de la materia,
que se señale la inexistencia de duplicidades. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberán realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado de las competencias autónomas. Sobre la clasificación de las competencias se debe notar que se contempla la posibilidad de que los municipios pueden realizar actividades complementarias a las propias de otras actividades públicas, en particular relativas a educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad, protección del medio ambiente, debiendo estarse en la actualidad a las clases de competencias aludidas. Competencias propias. A. Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, protección y gestión del patrimonio histórico, promoción y gestión de la vivienda y protección pública con criterios de sostenibilidad financiera, conservación y rehabilitación de la edificación. B. Medio ambiente urbano, en particular parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica de las zonas urbanas. C. Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. D. Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad, evaluación e información de situaciones o de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social. Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, transporte colectivo urbano. Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. Protección de salubridad pública. Cementerios, actividades funerarias, promoción del deporte, instalaciones deportivas y ocupación del tiempo libre, promoción de la cultura y equipamientos culturales. Participar en la vigilancia del cumplimiento de escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas y correspondientes en la obtención de los salarios necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, conservación, mantenimiento y vigilancia de edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, primaria o especial. Promoción en su término municipal de la participación de ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de la tecnología de la información y las comunicaciones. Actuaciones en la promoción de igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. Competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por ley, debiendo evaluar la conveniencia de implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. La ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las administraciones públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales sin que ello pueda conllevar en ningún caso mayor gasto a las administraciones públicas. Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda en el que se acrediten los criterios antes señalados. Con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, de acuerdo con el principio de diferenciación, deberá realizarse una ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local, dejando constancia de tal ponderación en la motivación del instrumento jurídico que realice la atribución competencial, ya sea en parte expositiva o en la memoria justificativa correspondiente. Servicios mínimos. En los municipios deberán prestar en todo caso los servicios siguientes. En todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de vía pública. En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además, protección civil, evaluación e información de situaciones con necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Prevención y extinción de incendios o instalaciones deportivas de uso público. En los municipios con población superior a 50.000 habitantes, además, transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, en la Diputación Provincial, la entidad equivalente, la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: recogida y tratamiento de residuos,
abastecimiento de agua potable a domicilio y evaluación de tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación de vías urbanas, alumbrado público. Para coordinar la citada prestación de servicios, la Diputación propondrá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación consistente en la prestación directa por la Diputación o en implementación de formularios de gestión compartida a través de consorcios, mediante comunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de servicio, el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con informe preciso de la comunidad autónoma. Cuando el municipio justifique ante Diputación que puede prestar esos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá sumar la prestación de coordinación de estos servicios, si la Diputación lo considera acreditado. Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios, repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasa y asume su prestación, la Diputación o entidad equivalente será esta a quien vaya a destinar la tasa para la financiación de los servicios. La asistencia de las diputaciones o entidades equivalentes a los municipios prevista en el artículo 36 se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos. Conflictos de competencias. Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, previa audiencia de las comunidades autónomas afectadas según se trate de entidades pertenecientes a la misma o de esta comunidad, sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Información y participación ciudadana. Las corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. Sesiones del Pleno. Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos al que se refiere el artículo 18 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. No son públicas las sesiones de la Junta del Gobierno local. El artículo 18 habla del derecho al honor y de la intimidad. Entonces, las sesiones del Pleno son públicas, aunque pueden ser privadas si afectan al derecho al honor de algún ciudadano. No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno. Acuerdos y entrada en vigor. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista en la ley. Las ordenanzas, incluidas el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a estos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el BOE de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto, ya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo, salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Las administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener a disposición de los ciudadanos que lo soliciten copias completas del planeamiento vigente de su ámbito territorial. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales.